Continuando con el repaso de matemáticas en su asignatura de física básica, en este momento vamos a hablar de redondeo. Aquí tenemos unos cuantos ejercicios que vamos a redondear en una determinada posición. En este caso me ha indicado que a la décima. ¿Pero qué es redondeo? Redondeo no es más el proceso que de eliminar algunas cifras en una medida. Hay reglas para eso. En este caso vamos a redondear en la posición de la décima, recordándole las posiciones de que ocupan los números. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 48.485.13.2. En la escuela primaria, en la escuela básica, siempre nos enseñaron esta parte: unidad, decena, centena. Es como que tengo el 485, pero nunca me indicaron la parte de los decimales: unidad, decena, centena. Pero a veces se nos olvida cómo se llaman las posiciones decimales. Las posiciones decimales, a partir del punto a la derecha, de la décima, centésima, milésima. El que sigue sería 10 milésima. El que seguiría sería 100 milésima. Y así sucesivamente. Y el otro millonésima. Pero por lo menos aprendiendo las primeras tres: décima, centésima, milésima. La forma correcta de leer este número sería 485 entero, 132 milésima. Esa sería la forma correcta de leerlo. Si el número quedaría aquí, sería 485 entero, 13 centésima. Si es hasta ahí, 485 entero, una décima. Y si el número queda hasta ahí, sería 485 entero. La palabra entero no acostumbramos a mencionarla, simplemente 485. Entonces vamos a redondear aquí hasta la décima. Redondear hasta la décima quiere decir dicho que voy a conservar la posición de la décima. Ese numerito que se encuentra en la décima lo voy a conservar. Eso es a modo de ejemplo que vamos a redondear en la décima todas estas medidas. No quiere dejar dicho que todas, siempre, en todos los ejercicios, siempre es en la décima que se redondea solamente. No, hay reglas para eso. Es en este ejemplo que vamos a redondear en la décima. ¿Cuál es la regla? Bueno, yo voy a conservar la posición de la décima. Entonces se analiza el número que está a la derecha. Si el que está a la derecha del que voy a conservar es mayor que 5, entonces le aumenta 1 al que voy a conservar, al de la izquierda. Si es mayor que 5, le aumenta 1. Si es menor que 5, entonces no lo toca, lo deja igual. Vamos a ver. Analizo el de la derecha, al que voy a conservar. Esto es aproximado, que nunca va a ser igual. Sería 35.7 metros. Y ya está redondeado a la décima. El 2 no le aumenta nada al 5 porque no es mayor que 5. Voy a redondear aquí, en esta posición. Sería aproximadamente 2.3, porque el 8 le aumenta 1. Voy a redondear en la décima. El 2 no es mayor que 5. Deja el 4 igual, no lo toca. 1.4 centímetros. Y ya están redondeados. Si es mayor que 5, le aumenta 1. Si el que sigue es menor que 5, entonces el que usted va a redondear permanece igual. Seguimos. El que sigue es mayor que 5, sí, es 6. Entonces sería aproximadamente 2 puntos, y ese 6 le aumenta 1 a este número que está aquí en esta posición. Kilogramos. Seguimos aquí. Voy a redondear en esta posición. El número que sigue no es mayor que 5 al que voy a redondear. Entonces el 0 permanece igual. Entonces, en resumen, si es mayor que 5 el que sigue, entonces le aumenta 1 al anterior. Si es menor que 5, entonces lo deja igual. Ahora, ¿qué sucede cuando el número que sigue a la posición que yo voy a conservar, el número que sigue justamente es 5? ¿Qué pasa ahí? Entonces, para eso tenemos la siguiente regla. Analizamos si el número que yo voy a conservar es par o es impar. Si es par, se deja igual. Y si es impar, entonces se le aumenta 1. En otras palabras,
Cuando el número que sigue al que yo voy a conservar es 5, simplemente el resultado final tiene que terminar par. Si ya está par, se deja igual. Si está impar, entonces se le aumenta 1 para que llegue a par. El que sigue es 5. El que yo voy a conservar es par, entonces se queda igual. Sería 2.6. El que sigue es 5. El que voy a conservar, la posición que voy a conservar es un número impar, entonces le aumenta 1. Y aquí sería 3.8. Voy a conservar esta posición. El que sigue es 5. Entonces, el 0, ¿es par o es impar? Bueno, todo número que termine en 0 es par. Entonces, el 0 es par. Entonces, tenemos aproximadamente, como el 0 lo consideramos par, el 5 no le aumenta nada. Y esto queda en 87.0 metros. Aquí voy a conservar la décima. El que sigue es 5. ¿El 9 es par o impar? El 9 es impar. Entonces el 5 le aumenta 1 al 9. Entonces sería aproximadamente, cuando le aumente 1 ya llegó a su límite. Llega a 10. A 10 décimas. Pero 10 décimas es lo mismo que una unidad. Entonces esa una unidad pasa aquí. De nuevo. El 5 le aumenta 1 al 9. ¿Cómo que llegó a su límite? Porque llega a 10 décimas. Pero 10 décimas es una unidad. Entonces esa unidad pasa aquí. Sería 91.0. En resumen, cuando usted va a redondear, si el número que sigue al que usted va a conservar es mayor que 5, entonces le aumenta 1 el de la izquierda. Si el número que sigue al que usted va a redondear es menor que 5, entonces el de la izquierda permanece igual. Si el número que sigue al que usted va a redondear es 5, entonces analice el de la izquierda, si es par o si es impar. Si es par se queda igual, y si es impar, entonces le aumenta 1. La idea es que al final quede par. Continuamos con el repaso de matemáticas en su asignatura de física básica. En este caso vamos a hablar de lo que es cifras significativas. Cifras significativas en una medida son todos aquellos dígitos que el instrumento me permite, que el instrumento me da, más una cifra que quien está midiendo puede agregar. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Yo voy a medir esto, desde acá hasta las rayas rojas. Vamos a ver. Lo voy a hacer con este instrumento que es una regla de 1 metro de longitud. Pero la regla no tiene divisiones. Entonces vamos a ver qué pasa. Medimos. Marcamos hasta donde quedamos. Eso tiene 1 metro. Hasta ahí. Falta este pedazo aquí. Esta parte. Como la marca se veía ahorita, ahora tengo que taparla. Oh, no lo veo aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Entonces aquí viene el detalle. Sabemos que tiene 1 metro hasta aquí, pero de ahí para allá no sabemos porque es que la regla no tiene divisiones. Entonces, la regla, este instrumento ahora mismo solamente me permite un dígito. Esta parte de aquí yo tengo que estimarla de acuerdo a la regla. ¿Y cómo se estima? Bueno, nuestro sistema numérico es de 10 divisiones, es un sistema decimal, tiene 10 dígitos. Entonces yo debo de dividir mentalmente la regla en 10 partes iguales y decidir cuántas partes son desde ahí hasta aquí con respecto a la regla completa. Bueno, si son 10, 5 es la mitad sería como por aquí. Yo diría que tendría 4 partes. Entonces esto sería 1.4 metros. De esto hay algo que estoy bastante seguro, es cierto, que no hay duda, y es que tiene 1 metro. Pero del 4 no estoy seguro. ¿Por qué no estoy seguro? Porque yo tuve que estimarlo. La regla no me permite, no tiene más divisiones. Ahora, si yo hago esa medida con otro tipo de regla que tenga más divisiones y la que sigue en la escala es la que tiene 10 divisiones,
Entonces ya yo voy a estar seguro si aquí es la parte de la décima, si es 4 o si no es 4. La regla del otro lado está dividida en 10 partes. Ya sabemos que aquí tiene 1 metro, no hay problema. Vamos a ver aquí. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 divisiones, tiene 4 décimas. Observe que esto es dividido en 10, por eso es la parte de décima, porque divide el instrumento en 10. Entonces ahora sí, esto tiene 1. Pero sucede que el 1.4 nada más hasta ahí. Tengo el mismo problema que tenía ahorita, pero ahora un poquito más chico, un poquito más pequeño. Ahora debo de estimar esta parte que falta de ahí a ahí, cuánto es con respecto a una división completa. Igual, mentalmente divido esto en 10 partes iguales y decido cuántas son. Otra vez, hago un cálculo mental. A la mitad serían 5. Bueno, esto tendría 6 o 7. Y yo diría que esto podría ser 1.47. Pero yo no estoy seguro del 7. ¿Por qué yo no estoy seguro del 7? Porque yo estoy estimando. Porque la regla no tiene más divisiones que me permita posicionar la centésima como una cifra segura. Ahora, si buscamos una regla que tenga ahora 100 divisiones, yo puedo confirmar si el 7 es correcto o no es correcto. Esta última cifra en una medida se llama cifra dudosa, cifra incierta. Pero, ¿qué son cifras significativas? Bueno, son todas esas cifras que el instrumento me aporta, más la estimada que agrega quien está midiendo. En este caso, esto tiene 3 cifras significativas. 2 que me agregó el instrumento y una que es la parte dudosa. Esa parte dudosa, ¿de qué manera se puede saber si es cierto o no es cierto? Confirmarla con otro instrumento que tenga más divisiones. Yo busco una regla que tenga 100 divisiones, por ejemplo, y yo puedo confirmar si es 1.47 o no. De lo del 4 estoy seguro. Con eso no hay ningún problema. Entonces, en definitiva, en una medida, cifras significativas son todas aquellas que me permite agregar el instrumento más la que agrega el lector, el que está midiendo. Vamos a ver. Cifra significativa. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. En una medida van a ser cifras significativas todos los dígitos, todos, absolutamente todos, excepto los ceros a la izquierda. Pero los ceros a la izquierda que están solos a la izquierda, no que están entre números diferentes de cero. Vamos a ver. Por ejemplo, 2.30 metros, eso tiene 3 cifras significativas. El 2, el 3 y el 0. Si tengo 0.023 metros, entonces esto nada más tiene 2 cifras significativas. ¿Cuáles? El 2 y el 3. Porque los ceros que están a la izquierda solos no son cifras significativas. Ahora, si por si acaso tenemos 4.0, 40.023, la diferencia entre esto es que le he puesto un 4 aquí. Entonces ya aquí no hay ceros a la izquierda, porque aquí hay cero entre números, entre dígitos diferentes de cero, que eso sí son cifras significativas. Entonces, esta medida ahora tiene 5 cifras significativas, que son todos los dígitos que usted está viendo. Vamos a ver esta, 0.024 centímetros. Estos 2 ceros están a la izquierda, solos, no son cifras significativas. Este 0 está entre dígitos diferentes de 0, sí es cifra significativa. Y este 0 está a la derecha de números de dígitos diferentes de 0, entonces también es cifra significativa. En definitiva, no van a ser cifras significativas los dígitos que están, los ceros que están a la izquierda. Aquí tiene 4 cifras significativas. De eso no hay que abundar mucho. Cuando el número está en potencia de 10 en notación científica, entonces nada más se considera como notación científica, como cifras significativas, en la parte del coeficiente. Por ejemplo,
5.3 por 10 elevado a la 8 kilogramos. Nada más se considera la cantidad de dígitos que hay aquí. Igual, si hay por si acaso ceros a la izquierda, no son cifras significativas. Esto tiene dos cifras significativas. Algo muy importante es que solamente las medidas tienen cifras significativas. Los números no tienen cifras significativas. Por ejemplo, 20 kilogramos es una medida. 20 es simplemente un número. Entonces, una medida es un número acompañado de una unidad de medida. Esto tiene dos cifras significativas. Esto aquí no tiene cifras significativas. No se puede hablar de concepto de cifras significativas porque nada más está limitado para medidas, que es las operaciones matemáticas tomando en cuenta las cifras significativas. Igual que en la notación científica, vimos lo que era suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíces, con notación científica. Ahora hacemos prácticamente lo mismo, pero con cifras significativas. Entonces vamos a ver. Tenemos lo que es nuestras operaciones más elementales. La primera, la suma y o la resta. Siempre andan de la mano. Entonces, cuando usted suma o resta cantidades tomando en cuenta las cifras significativas, hay criterios que debe de obedecer, que debe de respetar. Vamos a verlo con un ejemplo. Usted tiene 2.5 metros y vamos a sumarle 3.48 metros. Lo sumamos normal, como usted sabe. 2.5 más 3.48. Esto va a quedar en metros porque es una suma. Tiene que tener las mismas dimensiones. Sería 9.5. 5.98. Entonces, ¿qué dice la regla cuando usted suma o resta? Tomando en cuenta las cifras significativas. Que el resultado debe de tener la misma cantidad de cifras decimales, que la cantidad que menos tenga de la que se están sumando, en este caso, de la que se están operando. Las dos que se están operando son 2.5 y 3.48. La que menos decimales tiene es esta, que nada más tiene 1. Entonces el resultado final debe de quedar con un solo decimal. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, aquí lo que aprendimos hace un momento, simplemente redondeamos. ¿Y dónde vamos a redondear? Bueno, vamos a redondear de tal forma que esto nada más quede con una sola cifra decimal. Entonces, para esto, el 8, que es mayor que 5, le aumenta 1 al 9. Quedaría en 6.0 metros. ¿Por qué en 6.0? Bueno, que cuando el 8 le aumenta 1 al 9, el 9 llega a 9, de 9 pasa a 10 décimas. Y 10 décimas es lo mismo que una unidad. Entonces, 5 unidades más una unidad son 6 unidades y aquí quedan 0 décimas. Pero lo importante es que quedó con una sola cifra decimal. Y este es el resultado que debemos de utilizar. Vamos a ver otro ejemplo. 3.43 kilogramos. Vamos a restarle 2.82 kilogramos. Realizamos la resta normal. 3.43, si usted quiere puede usar su calculadora. Vamos a restarle 2.852. Esto es kilogramos. Restamos. Podemos completar para fines de la resta. Para fines de resta, por si acaso. Lo voy a poner con otro color. Entonces tenemos 10 menos 2, 8. 12 menos 5, 7. 13 menos 8, 5. Y 2 menos 2, 0. Punto debajo de punto. Esto es kilogramos. Entonces, ¿cómo debe de quedar el resultado? El resultado debe de quedar con la misma cantidad de cifras decimales
que la cantidad que menos tenga de la que se están operando. La que menos tiene 2 decimales. Entonces esto hay que redondearlo de tal manera que quede con 2 decimales solamente. Redondeamos, sería 0.5. Aquí voy a conservar esta posición, la centésima. ¿Por qué voy a conservar esa posición? Porque en ese que quedo con 2 cifras decimales. El 8 es mayor que 5, le aumenta 1 al 7. Y problema resuelto. Vea qué fácil. Entonces, para la suma y la resta es el mismo procedimiento. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que el resultado debe de quedar con la misma cantidad de cifras decimales que la cantidad que menos tenga de la que se están operando. Vamos a ver un ejemplo de multiplicación. $25.7 metros, vamos a multiplicarlo por 2.0. Esto es una multiplicación. Vamos a ver. 25.7 por 2.0. Multiplico por 0. Da 0. Multiplico por 2. 14, llevo 1, 11, 5. 0, 4, 1, 5. Lugares decimales, 1 y 1 son 2. Ahí está. Esto está en metro. Entonces esto está en metro cuadrado. Entonces ahora vamos a la regla de la multiplicación y la división, que es la misma. Regla de multiplicación y división, que es la misma para cifras significativas. Vamos a colocarlo por aquí arriba. Multiplicación y o división. ¿Qué dice esta regla? Bueno, que el resultado debe de tener la misma cantidad de cifras significativas, no decimales como en la suma y en la resta. Cifras significativas debe tener la misma cantidad que la medida que menos tiene de las que se están operando. Las dos que se están operando esta tiene 3 cifras significativas, esta solamente tiene 2 cifras significativas. Entonces, este resultado debemos redondearlo de tal forma que solamente quede con 2 cifras significativas. Y usted se pregunta, ay, ¿cómo voy a redondear que quede con 2 cifras significativas? Bueno, fácil, aquí vea. Y usted conserva estas dos, las dos posiciones. Esto quedaría en 50. Vamos a ver, el 4 no es mayor que 5. Para aumentarle a 1, recuerde que aquí estamos redondeando es. El 4 no es mayor que 5, no le aumenta nada al 1. Y esto queda en 51 metros cuadrados. Note algo muy importante, y es que en el proceso de redondeo no redondeamos donde a usted le parezca, donde usted quiera. Redondeamos de acuerdo a la operación que estemos realizando, cuántas cifras significativas o cuántos decimales debe de quedar. Dese cuenta que aquí en esta redondeamos en la décima, en esta aquí redondeamos en la centésima, mientras que aquí redondeamos, conservamos la unidad. O sea, a la hora de usted resolver ejercicio de redondeo, dése cuenta que usted no va a redondear donde usted quiera. En los ejemplos que hicimos de redondeo se le especificó que sí íbamos a redondear en la décima para fines de ejemplo, pero dése cuenta ahora que no se redondea donde uno quiera. Se redondea de acuerdo a la regla, con la cantidad de cifras decimales, en el caso de suma o resta, o la cantidad de cifras significativas en el caso de multiplicación y o división, que es lo mismo, que debe de conservarse el resultado. Ahora vamos a ver ejemplo de potenciación y o radicación. Por ejemplo, vamos a ver una potenciación. Tengo 2.0 metros y lo voy a elevar a la 3. ¿Qué me dice la regla aquí? Que tanto en la potenciación como en la radicación, el número de cifras significativas que debe de tener el resultado final es el mismo número de cifras significativas que tiene la medida que se le está aplicando la operación. La medida en este caso tiene 2. Entonces, cuando yo eleve 2.0 elevado a la 3, el resultado debe de quedar con 2 cifras significativas. 2 elevado a la 3, sabemos que son 8.
pero este 8 no debemos dejarlo simplemente así. Sería 8.0 metros cúbicos. La unidad de medida se eleva a la potencia indicada porque está incluida. Sería 8.0. Una radicación, por ejemplo, yo quiero encontrar la raíz cuadrada de 49 metros cuadrados. Raíz de 49 es 7 y la raíz cuadrada de metro cuadrado, metro. Pero de acuerdo a la regla, esto tiene dos cifras significativas. Entonces el resultado 7 debe tener dos cifras significativas. Entonces tenemos que poner 7.0. Vamos a ver uno con decimales. Vamos a buscar la raíz de 5 metros cuadrados. Cuando buscamos la raíz de 5, que es un número que no tiene raíz cuadrada exacta, nos da 2.23 aproximadamente. Lo estoy viendo en la calculadora. 2.23 60-68. Podemos dejar ahí 60-68 metros. Eso le va a dar decimales hasta el infinito. Es un número que no es racional, no se repite en estos periodos, no hay periodo de repetición. Entonces el resultado debe de tener, en este caso, si es la raíz cuadrada de 5, entonces debe de tener una sola cifra significativa. Pues debo dejarlo en 2. Le voy a hacer el mismo ejemplo, pero poniendo 5.0 para que note la diferencia. 2.23, 60-68, la calculadora me va a arrojar el mismo resultado. En este caso, el resultado debe quedar con una sola cifra significativa. Esto es aproximadamente, debemos redondear. Sería 2 aproximadamente. En este caso va a quedar con dos cifras significativas y sería aproximadamente 2.2. Si por si acaso aquí yo hubiese buscado la raíz cuadrada de 5.00, o sea, esto, raíz cuadrada de 5.00, entonces el resultado va a quedar con tres cifras significativas y debo de redondear en esta posición para conservar tres cifras significativas y quedaría en 2.24, porque el 6 le aumenta 1 al 3. Continuamos con los ejercicios de cifras significativas. En este caso vamos a tocar una operación que es muy relevante en matemática, en física, en ciencia, en cualquier área, que es valor promedio. Valor promedio, valor medio, media aritmética, como usted quiera llamarle. Aquí le vamos a llamar valor promedio. Recordamos en la escuela, en la secundaria, cuando nos hablaban del promedio que usted tiene es tanto. Por ejemplo, 4 notas en un determinado semestre, en la universidad o en el liceo, en la escuela. Al final lo que interesaba era el promedio. Y a veces el estudiante quedaba en el aire, pero ¿cómo que es el promedio? Si yo saqué 90 en esta, sí, pero en otra saco 50. Y el promedio le quedaba más o menos. Bueno, el valor promedio no es más que si usted tiene una determinada cantidad de elementos que debe de buscar el promedio, usted los suma todos y luego esa sumatoria la divide entre la cantidad de elementos que sumó. Aquí yo tengo 5 medidas. Ponerle que esto es en metro. Y yo quiero encontrar el valor promedio. Pues simplemente las 5 medidas yo las sumo y luego lo divido entre 5. Si fueran 4 nada más, entonces la sumo las 4 y luego la divido entre 4. Si son 20, la sumo a los 20 y divido entre 20. Si en una determinada actividad hay 100 personas, si usted quiere calcular el valor promedio de las edades de esa persona, simplemente sume todas las edades de la persona y divídala entre 100, que son 100 los que usted está sumando. Entonces vamos a ver. Entonces aquí sería valor promedio, sería la sumatoria de toda la X sub Y entre n, donde n es la cantidad de números que estoy sumando, elementos. Aquí sería 3.25
más la parte de metro la voy a colocar al final. 3.15 más 3.60 más 3.17 más 3.24, todo esto está en metro. Entonces, a ver cuánto yo voy a sumar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces divido entre 5. Dese cuenta que hablando de cifras significativas, el 5 no tiene cifra significativa. Pero eso lo vamos a tocar más adelante ahora en este ejercicio. Sumamos todo esto. La suma la voy a realizar aquí mismo. Voy a aprovechar que están ordenados. Aquí serían 10, 17, 21, lleva 2, 4, 5, 11, 12, 14. Punto debajo de punto. Lleva 1. 3 por 5 son 15, más 1, 16. Entonces la sumatoria de todo esto me da 16.41 metros. Y divido entre 5. No tengo calculadora, por si acaso me he equivocado en esta suma. Entonces ahora procedo a realizar la división. Voy a realizar la división aquí. 16.41 entre 5. Como nos enseñaron en la primaria. Bueno, 1 no se divide entre 5. Vamos a ver, 16 entre 5 a 3. 3 por 5, 15. Resto, me queda 1. El punto, viene el punto aquí. 4, 14 entre 5 a 2. 2 por 5, 10. Resta 4. Y el 1. 41 entre 5 a 8. 8 por 5, 40. Queda 1. Y sigo, agrego 0. 10 entre 5 a 2. Entonces vengo aquí. Ya se terminó todo. 5 por 2, 10. Resto y aquí queda 0. Y ya eso fue lo que nos enseñaron en la primaria. Entonces, como resultado tengo 3.282 metros. Entonces aquí eso es el proceso de lo que es redondeo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la regla tomando en cuenta la cifra significativa. En el caso del redondeo, el resultado final, lo que se analiza es la cantidad de decimales. Esa cantidad de decimales en el resultado final debe de ser la misma que la cantidad de decimales de las cantidades que se sumaron. Todas tienen de a 2. En la suma, mírenlo aquí que tenían 2 decimales. Obedecimos la regla por si acaso. Entonces este resultado aquí debe de quedar con 2 lugares decimales. Y el resultado que se debe de utilizar es aproximadamente 3.28. Ese 2 no le aumenta nada al 8 porque es menor que 5. Y este es el valor promedio de esas 5 medidas. Si por si acaso aquí me he equivocado en la suma, no tengo calculadora ahora mismo, lo hice, cualquiera se puede equivocar, ustedes lo revisan. Bueno, hasta aquí termina todo lo que es la parte de notación científica y redondeo, que lo verán bastante en el laboratorio también. Le va a servir de mucho, le invitamos a que lo repase continuamente y así también pueda llenar las prácticas asignadas.